Vamos a ver el tema de la parte oncológica y la parte renal. Bien, vamos a ver la oncología también o las patologías oncológicas también son frecuentes en la etapa pediátrica. Es importante solo para recordar que el origen incluso se puede dar en los primeros años por células que predominan o que se desarrollan incluso en la parte embrionaria. Entonces, esas patologías que se pueden dar por células de origen embrionario son el neuroblastoma, quizás es la patología o el tumor extracraneal más frecuente en la edad pediátrica, en la infancia. El tumor de Wills o nefroblastoma, que también es el segundo tumor más frecuente en la etapa pediátrica. Retinoblastoma, que se puede manifestar en lactantes menores. Rhabdomyosarcoma y el meduloblastoma. Entonces son patologías que de alguna manera tienen origen embrionario y que se pueden manifestar los primeros meses de vida. La manifestación oncológica o las patologías oncológicas que pueden manifestarse en los preescolares y en los escolares son las leucemias agudas, los linfomas y los gliomas. Alrededor de la pubertad también tenemos tumores que pueden tener manifestación y que de alguna manera están relacionados con el crecimiento y las células sexuales. Son los tumores malignos del hueso, los linfomas de Hodgkin, el cáncer gonadal, que es el más frecuente en los hombres, el testicular, de ovario en las mujeres, y cáncer de tiroides. Bien, cuando hablamos de patologías frecuentes en la edad pediátrica, hablamos de leucemia. Esto es muy frecuente en menores de 5 años o de repente en escolares mayores de 5 años. Y dentro de las leucemias, la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. La que le sigue en frecuencia es la mieloblástica. La linfoblástica quizás sea un 80% en relación a todas las leucemias. Y eso obviamente se da es una consecuencia de la proliferación clonal que es incontrolada y cuyos progenitores inmaduros se quedan bloqueados y obviamente no tienen diferenciación y quedan como inmaduras y son responsables de dar un incremento más o menos en el 25% a nivel de un frotis periférico o en la médula ósea. Entonces, si nosotros queremos hacer diagnóstico de una leucemia, la presencia de blastos o células inmaduras más o menos llegan entre el 20 a 25% en un frotis periférico o en la médula ósea. Entonces, como mencioné, el origen puede ser acumulación de alteraciones genéticas en una célula madre, que puede ser constitucional, pueden ser adquiridas por condiciones de mutación, o puede ser alterados por procesos de apoptosis. O sea, no hay una degradación o una disminución en la producción por apoptosis de esas células inmaduras. También se pueden asociar a problemas como el síndrome de Down, anemia de Fanconi, y obviamente el riesgo se incrementa en hermanos con leucemia. Entonces, de un hermano a otro puede incrementarse el riesgo de leucemia. No se ha demostrado aún que las leucemias linfoblásticas tengan mucha relación a exposiciones, aunque se está estudiando bastante, exposiciones a radiación, a nitritos o pesticidas, incluso a los productos como pinturas que pueden estar relacionados o asociados a la leucemia linfoblástica aguda. Y algo que se está estudiando bastante son los virus. La relación de los virus, como el Epstein-Barr y el citomegalovirus, que de alguna manera tienen relación con los cánceres, y en este caso la leucemia, que estaba estudiándose bastante. Entonces, cuando hablamos de leucemia, hablamos de la patogenia y vemos los factores genéticos que tienen mucha relación con factores inmunológicos y factores ambientales. Todo esto puede contribuir a que el niño pueda presentar leucemia linfoblástica aguda. 90% de ellas son agudas, como habíamos mencionado, y el 80% es linfoblástica. Entre el 20 y el 30% es mieloblástica. La incidencia en los últimos años se ha incrementado, eso por lo que ya hemos mencionado, por los factores ambientales, de alguna manera incrementan, pero la mortalidad ha descendido bastante por el tratamiento terapéutico que en los últimos años se está instaurando. Entonces, la manifestación clínica es bastante variable y va a depender de la edad. Los niños pueden manifestarse, ¿no?, simplemente con fiebre, muchos de ellos se presentan con fiebre de bastante tiempo, pueden hacer FOD en algunos casos, ¿no?, y pueden estar asociados a problemas hematológicos. Puede haber pancitopenias o visitopenias, pueden haber síndromes anémicos, puede haber hemorragias o pueden estar asociados a algunos órganos como hepatomegalias, alteraciones del hígado, adenopatías, puede haber incluso esplenomegalia o compromiso de algunas gónadas.
Entonces, ¿qué es frecuente encontrar en un paciente con leucemia? Pancitopenia o visitopenia. Siempre, paciente febril de 5 años o escolar menor de 5 años que viene con fiebre, bastante tiempo, dolores articulares, compromiso de uno o más órganos, de alguna manera sospechen leucemia. Y lo primero que ustedes piden es un hemograma. Si el hemograma está asociado a pancitopenia o visitopenia, y en la presencia en el frotis periférico ustedes encuentran blastos en un 20 a 25%, probablemente estén haciendo un diagnóstico de leucemia. Entonces, esas son las células, estos son los blastos, células inmaduras. Las vamos a encontrar una para que nos demos cuenta. Normalmente ese es un polimorfo nuclear, es un linfocito, polimorfo nuclear, pero la presencia de estas células grandes, con núcleo grande, que cubren casi la estructura celular, y con nucleolos bien grandes son los blastos. Entonces es fácil identificar en un frotis periférico las células inmaduras que son los blastos. Entonces la presencia de estos blastos en un 20% en el frotis periférico hace diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Entonces el compromiso sistémico, ¿no?, es importante, y hagan seguimiento por el riesgo de lisis celular. Entonces el incremento, la linfocitosis marcada en estos pacientes puede terminar en lisis tumoral. Y la lisis celular o lisis tumoral lo que hace es precipitar y congestionar el riñón produciendo insuficiencia renal. Se destruye tanta célula que el riñón no puede depurar. Entonces hay insuficiencia renal, ¿no?, por lisis celular. Algo que también está presente con mucha frecuencia es la neutropenia febril, y es por eso la importancia de determinar focos. Entonces ustedes deben determinar el foco, que puede ser a nivel de la boca, puede ser gastrointestinal, respiratorio. Determinen y busquen la causa de la neutropenia febril y obviamente inicien rápidamente el tratamiento antibiótico de amplio espectro. Algo que también está asociado es el síndrome de la cava superior por la presencia de nódulos grandes o tumoraciones a nivel del mediastino que comprimen la vena cava y producen insuficiencia respiratoria rápidamente. Estratificar según el riesgo, que eso es importante, e iniciar un posible tratamiento una vez hacen el diagnóstico. Algo que tiene relación es el compromiso del sistema nervioso central en la leucemia linfoblástica. Se relaciona bastante. Y algo que, al mismo tiempo de hacerlo, de solicitar un hemograma, ustedes deben hacer estudio de líquido cefalorraquídeo. Rápidamente se obtienen el líquido cefalorraquídeo y en el frotis periférico van a encontrar también la presencia de blastos. Puede haber compromiso de paredes craneales sin necesidad de encontrar una tumoración y sin necesidad de encontrar blastos a nivel del líquido cefalorraquídeo. También ustedes pueden encontrar masas tumorales, ¿no?, sin necesidad de encontrar blastos en el líquido cefalorraquídeo. Hay compromiso de mediastino, va a haber compromiso hepático a nivel del hígado, compromiso testicular, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Solicitan un hemograma. Es importante el mielograma, siempre, a la par de la mano debe ir hemograma con mielograma y un frotis periférico. Estudio el líquido cefalorraquídeo, soliciten radiografía de tórax para descartar metástasis a nivel del mediastino o a nivel pulmonar. Pruebas de coagulación, que es importante, desfocalicen al paciente. El paciente con leucemia linfoblástica aguda rápidamente debe ser desfocalizado. Esto con la finalidad de buscar o detectar cuadros infecciosos para iniciar rápidamente el tratamiento. El tratamiento es con inmunosupresores y no puede tener el paciente un cuadro infeccioso asociado. Y la manifestación va a ser una neutropenia febril. Entonces deben hacer una audiometría, un ecocardio para descartar endocarditis, evaluación dental para descartar caries y evaluación obviamente psiquiátrica o psicológica, ¿no? Entonces es algo muy importante, evitar las complicaciones, que es la lisis tumoral, ¿no? Deben hidratar y alcalinicen de alguna manera la orina. Entonces rápidamente puede llevar a acidosis, la precipitación o la lisis celular. Entonces hidraten bastante al paciente y alcalinicen. Por la compresión de la vena cava, el tratamiento de elección o una de las cosas que deben hacer rápidamente es usar corticoides, prednisona. La neutropenia febril, que es otra complicación, busquen el foco, identifiquen el foco, ¿no? Soliciten laboratorios, exámenes de laboratorio para detectar el foco, y el antibiótico debe ser de amplio espectro. La terapia de transfusión, si hay compromiso hematológico, transfusiones, pues si va a haber una anemia, rápidamente transfundan paquete globular, puede haber plaquetopenia, puede haber incluso trastornos de coagulación, donde tengan la necesidad de transfundir plasma fresco,
o el fibrinógeno también puede estar alterado con la necesidad de crioprecipitado. Entonces, en la estratificación vamos a ver de bajo riesgo, moderado y alto riesgo. Y obviamente la edad es importante. En los pacientes que tienen en el estadio de bajo riesgo, la edad es de entre 1 y 6 años. Entonces, mayores a 6 años y menores a 6 años incrementan el riesgo. Entonces, bajo riesgo entre 1 y 6 años. Cuando los leucocitos se encuentran por debajo de 20.000, se considera de bajo riesgo. Si no hay compromiso del sistema nervioso central ni del testículo, también consideramos de bajo riesgo. Y con buena respuesta, obviamente, al tratamiento con inmunosupresor, en este caso con corticoides, consideramos de bajo riesgo y los blastos caen, ¿no? O disminuyen en relación al control anterior. La presencia de blastos a 5% en el mielograma, con un tratamiento de 2 semanas, entonces se considera que es de bajo riesgo. De mediano riesgo, cuando el niño es menor de 1 año o es mayor de 6 años, o cuando los leucocitos se incrementan, o en la primera muestra, en la primera toma de muestra, que cuando ingrese el paciente al hospital, la presencia de los linfocitos es mayor a 20.000, con compromiso del sistema nervioso central o de testículo, que es buen respondedor todavía a prednisona o a corticoides, y respuesta, ¿no?, con disminución de blastos a 5% con un tratamiento en 15 días. Entonces, de alto riesgo es cuando no responde al corticoide y no hay remisión, cuando no hay disminución del porcentaje de blastos en 15 días de tratamiento. Bien, el tratamiento, como ustedes ya saben y probablemente ya lo han leído, son inmunosupresores. El inmunosupresor que se utiliza con mucha frecuencia son los corticoides, pueden ser vincristina, antraciclininas y L-asparaginasa, que es muy frecuente en el paciente con leucemia. Con cualquiera de estos puede revertir rápidamente. El corticoide, muchas veces con corticoide revierte o pueden tener buena respuesta en los pacientes con leucemia. Esto se da en la etapa de inducción y el objetivo de la etapa de inducción es lograr la remisión. Entonces, ustedes inician el tratamiento para disminuir en lo posible o bajar la concentración de blastos hasta llegar a 0, ¿no? Y ustedes continúan el tratamiento o pueden continuar con la quimioterapia para consolidar o intensificar el tratamiento. Pueden dar una segunda quimioterapia para tratar de alguna manera asegurar de que el tratamiento o el primer tratamiento de inducción sea el más adecuado. Entonces, profilaxis, de la misma forma, ¿no? El objetivo es disminuir la frecuencia de la recaída del sistema nervioso central. Pueden utilizar metotrexato intratecal. El tratamiento intratecal debe ser a la par o de la mano con el tratamiento quimioterápico. O sea, ustedes realizan, si hay compromiso del sistema nervioso central, utilizan el tratamiento intratecal junto con el tratamiento quimioterápico. Radioterapia, también cuando hay compromiso del sistema nervioso central, y también pueden utilizar en paciente junto con tratamiento quimioterapia si no hay respuesta inicial. El trasplante de médula ósea está indicado en pacientes de alto riesgo, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Refractarios a corticoides, cuando hay hiperleucocitosis, si la presencia de leucocitos es mayor a 100.000, ustedes consideren ya el tratamiento con trasplante de médula ósea. Y si hay recaídas, al tratamiento con corticoides o inmunosupresores. Considerando todos los grupos de edad, son consideraciones o considerados los cánceres más frecuentes en la infancia: tumores del sistema nervioso central, cáncer de tiroides, leucemias, linfoma de Hodgkin, mieloma múltiple. Independientemente de la edad, o todos los grupos de edad, o cualquier grupo etario, el cáncer más frecuente será la leucemia. Entonces, la leucemia, si bien es cierto, es un cáncer que es más frecuente en los menores de 5 años, ¿no? Dentro del grupo de todas las patologías oncológicas es el más frecuente. Las tumoraciones del sistema nervioso central son poco frecuentes dentro de todos estos grupos, ¿no? En los menores de 2 años, en los menores de 5 años, el cáncer extracraneano es el neuroblastoma con mayor frecuencia, pero de alguna manera sigue predominando las leucemias como, ¿no?, la patología oncológica más frecuente en la etapa pediátrica. Sobre la leucemia linfoblástica aguda, indica lo incorrecto.
Es la forma más frecuente de cáncer en edad infantil. Puede ocurrir en adultos. El trasplante de médula ósea es una alternativa de tratamiento. Nunca se metastatiza al cerebro. Puede haber recurrencias luego del tratamiento quimioterápico. Respuesta. Bien, hay compromiso y el tratamiento hemos mencionado que es intratecal, ¿no? Siempre o con frecuencia metástasis al cerebro, ¿no? En los pacientes con leucemia. El tratamiento en la leucemia aguda linfoblástica incluye tratamiento sobre el sistema nervioso central con la administración intratecal de quimioterapia. ¿En qué momento se debe iniciar dicho tratamiento? Una vez consigue la remisión completa, cuando estén normalizadas las cifras de plaquetas y neutrófilos, durante la fase de tratamiento de consolidación, solo en pacientes con infiltración del sistema nervioso central, cuando se inicia el tratamiento con quimioterapia. ¿La? Una vez conseguí la remisión completa, entonces el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica incluye tratamiento sobre el sistema nervioso central con la administración intratecal de quimioterapia, metotrexate en este caso. ¿En qué momento se debe iniciar dicho tratamiento? Una vez conseguí la remisión completa, cuando estén normalizadas las cifras de plaquetas y neutrófilos durante la fase de tratamiento de consolidación, solo en los pacientes con infiltración del sistema nervioso central o cuando se inicie el tratamiento con quimioterapia. Respuesta. ¿La? Hemos mencionado que el tratamiento intratecal deben hacerlo, ¿no? Al mismo tiempo que cuando ustedes inician el tratamiento con quimioterapia. Entonces no deben esperar. La etapa de inducción es el primer momento donde ustedes inician el tratamiento quimioterápico. Con la etapa de inducción ustedes deben lograr remitir o tratar de eliminar o reducir en lo posible las células inmaduras o blásticas. Entonces en la etapa de consolidación es de alguna manera para asegurarnos de que el tratamiento que hemos realizado sea el adecuado. Entonces, ¿en qué momento hacemos el tratamiento intratecal? Cuando se inicia el tratamiento con quimioterapia. En la leucemia aguda con linfoblástica, la identificación de factores pronósticos ha permitido reducir la toxicidad relacionada con el tratamiento a los pacientes considerados de bajo riesgo. Son factores asociados a pronóstico favorable, edad de 1 a 9 años, las cifras de leucocitos iniciales menor a 25.000, ausencia de alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, así como el sexo masculino cuando la cifra de plaquetas es inferior a 5 por 10 a la 9, la presencia de fiebre de más de 39 grados al diagnóstico, si el porcentaje de blastos en sangre es mayor al 50%, la rapidez de la respuesta al tratamiento inicial, menos del 10% de blastos en la médula realizada el día 14 después de comenzado el tratamiento. Entonces, la leucemia aguda linfoblástica y la identificación de factores pronósticos ha permitido reducir la toxicidad relacionada con el tratamiento a los pacientes considerados de bajo riesgo. Hemos mencionado, bajo riesgo es pacientes entre 1 y 6 años, ¿sí? Bien, hemos mencionado que los leucocitos al inicio de la enfermedad o el momento que ustedes captan al paciente y le toman un hemograma y encuentran leucocitos menor de 20.000, entonces es de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Si hay respuesta al tratamiento, si a los 14 días de tratamiento hay disminución del 5% de bajo riesgo, si hay respuesta al corticoide de bajo riesgo. Entonces, considerando eso, la respuesta sería la rapidez de la respuesta al tratamiento inicial, menor al 10% de blastos de la médula realizada el día 14 después de comenzar el tratamiento. Entonces acá están considerando entre 1 y 9 años, ¿no? Entonces, de bajo riesgo sería entre 1 y 6 años o 1 a 9 años. Con leucocitos menor a 20.000 en nuestro gráfico, en nuestra cuadro hemos visto menores a 20.000, aquí están considerando menor a 25.000. Respuesta es la E, ¿sí?
El neuroblastoma o el neuroblasto o el neuroblastoma es una patología oncológica muy frecuente en la edad pediátrica, o que se considera el tumor extracraneano más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Con frecuencia en menores de 5 años, y se dice que la edad media, ¿no?, de presentación son los 2 años. Entonces, ¿de dónde deriva el neuroblasto? De la cresta neural. Entonces hay una indiferenciación, hay una poca maduración o la falta de maduración de las células de la cresta neural, y se forma el neuroblasto. El neuroblasto tiene manifestación extracraneal y la localización más frecuente es el abdomen. Entonces es la presencia de tejido inmaduro que indica malignidad en el neuroblasto, que es el neuroblasto, ¿no? Es indiferenciado, y ustedes pueden encontrar otro tipo de células como el ganglio neuroblastoma, ¿no?, o ganglio neuroma, que son células que no son tan inmaduras y que tienen poca malignidad. Entonces, el cáncer maligno más frecuente en la edad pediátrica es el neuroblastoma. El neuroblastoma representa el 8% al 10% de todos los cánceres en la infancia, pero debido a su naturaleza agresiva es responsable del 15% de los decesos de cáncer pediátrico. El 35% generalmente se presenta en menores de 1 año. Algunos consideran que es menores de 2 años. El 75% se origina en el abdomen, y el más frecuente, la localización más frecuente es la suprarrenal. Puede haber localizaciones a nivel de mediastino, puede localizaciones a nivel óseo, localizaciones a nivel pulmonar o metástasis en otros lugares. Pero la localización más frecuente es abdominal, y dentro de ella la más frecuente es la suprarrenal. Entonces el neuroblastoma ha sido llamado también un simulador por sus múltiples formas. Generalmente es esta patología o esta enfermedad oncológica tiene muchas manifestaciones por las diferentes localizaciones que presenta. El 25% de los casos se presenta como una masa solitaria y puede ser resecada quirúrgicamente. El tratamiento es quirúrgico. Y el 60% presenta diseminación o metástasis. Entonces, la presentación clínica más frecuente es la masa lobulada. Generalmente, para hacer diagnóstico del neuroblastoma, ustedes en la exploración de un niño menor de 5 años van a encontrar ustedes una masa palpable, indolora, que generalmente abarca la línea media o sobrepasa la línea media. Entonces, todo paciente con una tumoración abdominal en menor de 5 años, que con frecuencia sea de menor de 2 años, que sobrepasa la línea media, ustedes deben sospechar el neuroblastoma. Entonces, otra forma de hacer diagnóstico o sospechar el neuroblastoma es la presencia de catecolaminas urinarias. La presencia de catecolaminas urinarias asociada a hipertensión arterial y una tumoración abdominal, el diagnóstico debe ser de neuroblastoma. Entonces, la presencia de masa en algunos pacientes puede producir distensión abdominal, generalmente es asintomático, no produce dolor, hay anorexia, pérdida de peso y puede haber incluso sangrado. Los tumores torácicos pueden debutar con distrés respiratorio, generalmente están asociados a compresión de la vena cava, puede haber problemas respiratorios, pueden estar asociados a nivel de la órbita, puede haber el síndrome de Horner con tosis, miosis y anhidrosis ipsilateral, puede haber compresiones de la tráquea, puede haber compromiso gastrointestinal, puede estar activado el péptido natriurético y produce en muchos pacientes diarrea. Entonces, la asociación de diarrea puede ser asociado a estos péptidos intestinales vasoactivos. Entonces, la metástasis, como hemos mencionado, es muy frecuente y se localiza en diferentes sitios, a nivel del sistema nervioso central, músculos, a nivel del pulmón, a nivel óseo, ¿no? Y la manifestación muy frecuente a nivel hepática es el síndrome de Pepper. Entonces es una metástasis hepática grave y que se denomina síndrome de Pepper, que también es pregunta de examen. Los factores pronósticos en este paciente tiene buen pronóstico en menores de 1 año. Cuando ustedes realizan el diagnóstico, hacen el diagnóstico en pacientes menores de 1 año, el pronóstico es favorable. La localización en cuello, mediastino posterior o pelvis de alguna manera tiene buen pronóstico. Cuando ustedes hacen la relación de las catecolaminas urinarias, no como el vanil mandélico y el homovalínico, entonces si este es menor a 1, entonces el pronóstico es favorable. La ausencia de elección del brazo corto del cromosoma 1 de alguna manera también es favorable, y los estadios 1, 2 y 4S son favorables en el pronóstico.
Mal pronóstico, la localización en abdomen, ¿no? Cifras de enolasa sérica elevadas, cifras de ferritina elevadas y algo que es frecuente, la amplificación del oncogen N-mix. Los estadios 3 y 4 también están asociados a mal pronóstico y la delección del brazo corto en el cromosoma 1. Defecto del receptor de crecimiento nervioso, que también. Entonces, siempre recuerden, todo paciente en algunos lugares, incluso en lugares endémicos del neuroblastoma, lo que hacen es solicitar a todos los niños o los neonatos, ¿no?, las catecolaminas urinarias. Estas son las catecolaminas urinarias, que es el ácido vanilmandélico o el ácido homovalínico. Entonces lo que hacen es solicitar, les piden o hacen un screening solicitando a todos los neonatos en zonas endémicas. Entonces, ¿qué es el homovalínico? Son formas inmaduras de catecolaminas. En este caso el homovalínico es una forma inmadura de la dopamina y el vanilmandélico es una forma inmadura de la epinefrina. Entonces la relación de estos incrementa el riesgo, o si es mayor a 1, incrementa el riesgo o el pronóstico no es muy favorable. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con neuroblastoma? Lo primero que hacemos es solicitar una ecografía. El primer examen que se deben solicitar ustedes para hacer diagnóstico es una ecografía. Toda tumoración abdominal debe tener o debe ir de la mano con una ecografía. Luego ustedes pueden solicitar una tomografía y en forma específica también podrían tomar una resonancia magnética. La gamografía también está relacionado para el estudio. Esta es una radiografía simple, también ustedes pueden hacer de alguna manera orientarse al diagnóstico con una radiografía simple, donde observan calcificaciones a nivel de los flancos en la localización suprarrenal. La presencia de calcificaciones con una masa les hace sospechar en neuroblastoma y quizás es una forma de hacer diagnóstico diferencial con tumor de Wills. En el tumor de Wills no encontramos calcificaciones, pero sí en el neuroblastoma. Entonces, esta es una radiografía donde vemos una masa a nivel de mediastino, una tumoración. Podemos ver que se puede presentar como un consolidado a nivel pulmonar. Puede haber imágenes osteoclásticas en el hueso, va a haber, ¿no?, de calcificación, son imágenes osteoclásticas de consumo a nivel óseo y incremento en la parte laminar. Entonces también puede orientarnos para ese diagnóstico de tumoración ósea. La ecografía que hemos mencionado es el primer examen que ustedes deben solicitar para ese diagnóstico de tumoraciones. También pueden ustedes observar calcificaciones con la ecografía. Entonces la ecografía es útil para delimitar y ver la extensión del tumor y si hay compromiso a nivel de los órganos adyacentes. Y obviamente debe estar de la mano con una tomografía. La tomografía quizás nos orienta mejor si hay extensión o hay solo delimitación de la tumoración a nivel del órgano afectado. La gamografía es otro estudio, tiene buena sensibilidad al 90%, con una especificidad de 80%, y se incrementa esta sensibilidad y esta especificidad cuando ustedes solicitan junto con una tomografía. Bien. El tumor de Wills es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia con posible regresión espontánea. El tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia con posible regresión espontánea será. Ojo, el neuroblastoma en menores de 1 año y cuando el riesgo es bajo puede incluso tener regresión espontánea. No necesariamente llegar a tratamiento quirúrgico. Cuando son niños mayores de 1 año, con un pronóstico medio y alto, con un riesgo medio y alto, entonces el tratamiento es siempre quirúrgico. Entonces puede haber incluso regresión de la tumoración. ¿Respuesta?